Hola, hoy vamos a hacer un ejercicio que apareció en las oposiciones de secundaria de Física y Química en Madrid en el 2006. El enunciado nos dice lo siguiente: una sustancia A de fórmula empírica C3H6 al adicionar agua produce una sustancia B, la cual al calentarla en presencia de fósforo rojo y yodo produce una sustancia C de fórmula C3H7I. Si a la sustancia C se le hace reaccionar con magnesio en éter seco, produce un compuesto D, el cual al tratarlo con formaldehído origina un compuesto E de fórmula C4H10O. Al calentar la sustancia E en medio ácido da un hidrocarburo F que por ozonólisis da G y H. La sustancia G da positivo en el reactivo Tollens, originando una sustancia I de fórmula empírica CH2O2, mientras que H tiene como fórmula C3H6O. Nos pide determinar todas las estructuras y nombrarlas. Bueno, en este tipo de ejercicios de orgánica, que vemos que son muy largos, lo que es el enunciado nos dice muchos datos, lo primero que tenemos que hacer es hacernos un buen esquema. Es esquematizar todos los datos que nos da el enunciado de la forma más clara posible, y de esa manera pues nosotros ya nos centraremos y veremos globalmente todo el proceso del ejercicio. Una vez que hayamos hecho eso y tengamos más claro lo que es el enunciado, tenemos que ver dos datos que nos dan en el ejercicio. Por un lado nos dicen que A tiene esta fórmula empírica, que normalmente en orgánica suele ser la fórmula molecular también, porque siempre vamos a intentar que nuestro ejercicio sea lo más sencillo posible, así que si esta fórmula nos dicen que es la empírica, pero también cuadra con una fórmula molecular, pues nos vamos a quedar con esa, a no ser que luego, siguiendo el ejercicio, veamos que es imposible que tuviéramos, por ejemplo, que multiplicar todo esto por 2. Pero bueno, vamos a empezar como diciendo que nuestra fórmula molecular de A es C3H6. Nos dice que este adiciona agua. Por lo tanto, ¿quiénes adicionan agua? Pues por un lado los alquenos y por otro lado los alquinos. Normalmente es la reacción más sencilla para adicionar agua. Por lo tanto, vamos a ver si A es un alqueno o es un alquino. Para ello lo que vamos a hacer es calcular las insaturaciones de A con esta fórmula de aquí. Sumamos el número de carbonos más 1 y le restamos el número de hidrógenos dividido entre 2. Si hacemos eso, nos sale que tenemos una insaturación. Por lo tanto, claramente A va a ser un alqueno porque vamos a tener solo un doble enlace. Si fuera un alquino, si fuera un triple enlace, eso se cuenta como 2 insaturaciones. Por otro lado, un dato relevante es que G da positivo al reactivo de Tollens. Eso indica que G tiene que ser un aldehído, porque la reacción de Tollens nos indica cuándo tenemos aldehídos. Así que, viendo esto, ¿cuál es la única opción que tenemos para el compuesto A? Pues la única opción es el propeno, porque es el único que sería un alqueno con 3 átomos de carbono. Así que ya podemos iniciar el ejercicio. Nosotros ya tenemos el primer compuesto, que sería este, A, el propeno. Bueno, nos dice el ejercicio que al propeno le tenemos que añadir agua. Nosotros tenemos que saber que esta reacción sigue la regla Markov-Nikov. Eso significa que el sustituyente OH va a ir al carbono más sustituido del doble enlace, que sería este de aquí, que tiene más sustituyentes que este otro. Así que el OH se introduce ahí, en el medio. Este, por tanto, sería el compuesto B. Después el enunciado nos dice que a B se le añade fósforo rojo y yodo. Eso significa que estamos haciendo una halogenación de alcoholes. Partimos de este alcohol de aquí, le añadimos yodo y se sustituye uno por el otro. Por lo tanto, C tiene que ser este compuesto de aquí, el mismo que B, pero con yodo en lugar del alcohol. Ahora nos dicen que si a la sustancia C se le hace reaccionar con magnesio en éter seco, produce un compuesto D. Bueno, pues este es claramente un proceso de formación del reactivo de Grignard. Si nosotros partimos de un hidrocarburo que tenga un halógeno
y le añadimos magnesio y éter seco, lo que nos va a aparecer es que el magnesio se introduce entre el yodo y el resto del compuesto, y esto se denomina reactivo de Grignard. Así que D sería este compuesto de aquí. En el enunciado ahora nos indican que D se trata con formaldehído y origina un compuesto E de fórmula C4H10O. Bueno, pues es imprescindible que no sepamos la fórmula del formaldehído. El formaldehído es este de aquí, es el aldehído más sencillo, y lo que va a ocurrir es que este reactivo de Grignard tiene una separación de cargas. Este carbono de aquí es muy reactivo y va a querer atacar a este otro carbono de aquí del formaldehído. Lo que va a pasar es que se va a formar aquí un enlace entre carbonos y unos electrones de este doble enlace se van a ir hacia el oxígeno, formando este otro compuesto que será E. Aquí vemos el enlace que se ha formado entre el carbono del formaldehído y el carbono de D, y una vez que los electrones se han ido hacia el oxígeno, bueno, pues se forma aquí un alcohol y así ya quedaría estabilizado el compuesto E. Además, E cuadra con la fórmula que nos dan, que era C4H10O. Ahora nos indican que al calentar la sustancia E en medio ácido da un hidrocarburo F. Bueno, pues la reacción más sencilla que implica protones, es decir, medio ácido y calor, es la deshidratación de alcoholes. Y además tenemos un alcohol. Este tenemos que saber que sigue la regla Seidfeld, y eso significa que este OH se va a perder y se va a formar el doble enlace más sustituido. Lo que pasa que aquí no tenemos otra opción, ya que el OH cuelga de un carbono terminal y entonces no tenemos opción de que el doble enlace se forme a un lado del carbono o al otro. Solo se puede formar en este enlace de aquí. Así que aquí no hace falta que sigamos la regla Seidfeld, pero está bien que lo recordemos. Bueno, pues en este caso lo que ocurriría es que este alcohol va a desaparecer y se va a formar este doble enlace de aquí, formando el compuesto F. Ahora nos dicen que F por ozonólisis da las sustancias G y H. Vamos a verlo. Ya tenemos F y claro, nos dicen que tenemos una ozonólisis, pero no nos dicen en el enunciado si es una ozonólisis oxidante o reductora. Pero antes nos habían dado un dato que ya habíamos tenido en cuenta, y es que G, hemos dicho que como es positivo con el reactivo de Tollens, tiene que ser un aldehído. Por lo tanto, sabemos que esta ozonólisis tiene que ser reductora, ya que nos va a generar un aldehído. Teniendo claro eso, sabemos que la ozonólisis nos va a partir el doble enlace por la mitad, se va a quedar este carbono por un lado y estos 3 carbonos se van a quedar por otro. Este carbono de aquí va a generar un aldehído, ya que es un carbono terminal, mientras que este carbono de aquí es un carbono que no es terminal, tiene sustituyentes carbonos por los dos lados, por lo tanto nos va a generar una cetona. Este será el compuesto G, este de aquí, nos ha generado el aldehído, y por otro lado tenemos que estos 3 de aquí nos van a dar la acetona, siendo el compuesto H. Atendiendo otra vez al enunciado, nos dice que H es C3H6O y cuadra con lo que acabamos de decir con la acetona. Y además nos dice que G da positivo al reactivo de Tollens y origina una sustancia I, que tiene la fórmula empírica CH2O2. Por lo tanto, para terminar todo el esquema debemos añadir I. Nosotros tenemos que decir que G es este de aquí, el reactivo Tollens, si nos lo sabemos perfecto, que sería esta mezcla, y una vez que hemos añadido el reactivo de Tollens a G, nos daría este compuesto de aquí, que es simplemente pasar de aldehído a ácido carboxílico, y este sería I. Bueno, y podéis decir, una vez llegados a este punto ya hemos acabado el ejercicio, pero no, tened cuidado en el examen, nos está diciendo el enunciado que también tenemos que nombrar todas las especies involucradas en el ejercicio. Os dejamos aquí para que podáis comprobar todos los compuestos junto a sus nombres. Por ejemplo, el A sería el propeno, el B sería el propan-2-sol, el C sería el 2-yodo-propano,
El D, cuidado con este nombre, sería el yoduro de isopropil magnesio, esto sería el isopropil. El E sería el 2-metilpropan-1-ol. El F sería metilpropeno. G es metanal. H es propanona. Y por último, el I es el ácido metanoico. Bueno, pues hasta aquí la resolución de este ejercicio de examen. Si queréis ver más vídeos como este, suscribíos a nuestro canal y dadle a me gusta.